Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy, especial entrevistas. Capítulo 20, entrevista con Carlos Hernández. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentarte a Carlos Hernández, profesor de Pilates y formador de formadores, español de nacimiento, residente en Madrid y cofundador del prestigioso estudio Pilates Lab. Carlos es madrileño de nacimiento y decidió venir al mundo el 25 de junio de 1982 a las 5 de la tarde. De juventud inquieta y solidaria, Carlos comenzó a relacionarse con el mundo de la ayuda y la salud antes de cumplir los 20 años, inscribiéndose en la Cruz Roja Española y colaborando en ella como técnico de emergencias. Este desempeño le permitió interactuar con variados perfiles sociales, además de ayudarle a descubrir su vocación de ayuda y con ello decidirse a estudiar fisioterapia, finalizando sus estudios universitarios y diplomándose en 2004. Pero es en 2005 cuando, interesado por la biomecánica y el movimiento corporal, decide formarse como profesor de Pilates por la escuela estadounidense Power Pilates, tanto la certificación de MAT como la de estudio, y pasa a formar parte del equipo de profesores de la prestigiosa y extinta Wellness and Energy España. También en 2005 inicia sus estudios en osteopatía, aprendiendo a interpretar el cuerpo desde la cosmovisión osteopática. Sobre esta mezcla o fusión le preguntaremos en unos minutos. Y es en el periodo comprendido entre 2006 y 2014 cuando nuestro protagonista trabaja incansablemente en Core Pilates, un prestigioso estudio en el castizo barrio de Chueca, en Madrid. Y ya en 2014 funda junto a Sofía Fernández Pilates Lab, centro de referencia en la capital madrileña tanto por la calidad de sus sesiones como de sus entrenadores y entrenadoras. Desde entonces, Carlos y Sofía consiguieron hacer crecer sana y fuerte a esta criaturita querida por todos que es Pilates Lab, y se decidieron a inaugurar un segundo estudio justo antes de la pandemia, allá por febrero de 2020, motivo por el que frenaron la inversión, el sueño y el proyecto que suponían poder seguir ayudando cada vez a más personas. También le preguntaré en unos minutos sobre esta experiencia en la que muchos quizá podríamos sentirnos identificados. Y sin más dilación por mi parte, te dejo con la entrevista a nuestro queridísimo compañero Carlos Hernández. Hola Carlos, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenos días Alberto, pues muy bien, con muchas ganas de charlar contigo. Lo mismo digo, la verdad nos ha costado, pero bueno, hemos conseguido cuadrar agendas. Sí. Y la verdad es que es un placer tenerte aquí en el podcast de Pilates 4K, porque bueno, yo te conozco personalmente de hace poco tiempo, aunque te sigo en las redes desde hace mucho, y tengo muchísimas curiosidades sobre tu vida personal y sobre tu vida profesional. Muy bien. O sea que un placer que te hayas decidido a venir con nosotros. Nada, todo tuyo, dispara. espero que sea interesante lo que os cuente. Hoy, pues mira, seguro que sí. La primera pregunta sí te la he dejado caer un poco en la introducción, y es que es verdad que cuando he empezado a investigar en las redes, me gustaría preguntarte sobre esa primera adolescencia en la que tú ya comienzas a colaborar con la Cruz Roja y que de alguna manera empiezas ahí a descubrir por dónde caminaba un poco tu futuro. Claro, la pregunta sería, ¿cómo era aquel Carlos a sus 17, 18 años? Pues buena pregunta. Ese Carlos era un chaval excesivamente responsable. Yo creo que con esa edad quizás estamos más pensando en divertirnos, en hacer tal, pero quizá por el grupo de gente con el que me movía, teníamos como bastante conciencia social y ganas de ayudar. Entonces, bueno, un amigo entra como voluntario en la Cruz Roja, te cuenta lo que están haciendo, tú te animas, ves que eso te atrae. Dentro de todos los programas que había, el de técnico de emergencias es quizá el más llamativo, pero también el que a mí ya me tiraba más. ¿Sí? Quizá por esa vocación sanitaria que ya se estaba despertando en mí. Y bueno, y luego la televisión ya sabes que también ayuda mucho en esto. Urgencias era la serie top. George Clooney estaba en todo lo alto. Claro. Y entonces pues quieres ser George Clooney. Así que... Qué bueno. Qué bueno. Y claro, supongo que una cosa llegó a la otra. Estuviste tiempo trabajando con la Cruz Roja, esta parte sanitaria fue entrando en ti. Supongo que podrías contarnos 1000 anécdotas impactantes desde diferentes estatus sociales hasta intervenciones que tuvisteis que hacer. Pero sí, claro, eso supongo que te llevaría a decidirte cursar la carrera de fisioterapia
y luego inmediatamente después cursas osteopatía. Es como que van seguidas una detrás de la otra. Así es que la pregunta es casi obligada. ¿Cuál es tu opinión acerca de la correlación de fuerzas entre estas dos técnicas? ¿Están destinadas a entenderse o no? ¿La fisioterapia y la osteopatía? Sí. Desde luego, están destinadas a entenderse y aunque ahora mismo no existe una gran evidencia científica que respalde el trabajo de la osteopatía, la verdad es que luego en clínica lo que observamos es que nuestras técnicas ayudan a los pacientes. Entonces, bueno, quizá hoy no se puede demostrar, pero dentro de unos años sí haya métodos de evaluación que lo permitan. Sí es importante ir limpiando, ¿no?, lo que nos sirva, la morralla, ir quitándola, y técnicas que no tienen sentido, pero desprestigiar toda una profesión porque no haya quizá una evidencia no es del todo... Bueno, creo que hay que darle una oportunidad. Y claro, es prima hermana de la fisioterapia porque al final en la fisioterapia la terapia manual forma una herramienta, es una herramienta fundamental del fisioterapeuta. Y como tal, la osteopatía nos ha dado muchísimas capacidades, ¿no?, a la hora de tratar en consulta cuando no tienes otros medios, es decir, tú y tus manos. Entonces creo que conviene que en lugar de distanciarse se acerquen. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que veo en muchos fisioterapeutas cada vez más jóvenes, que parece ya casi el sota, caballo y rey. Es como que asumen que después de fisioterapia quieren estudiar osteopatía. Sí. Y la verdad es que lo veo con mucha alegría porque yo, desde el desconocimiento absoluto de las dos, cuando he sido paciente, he notado claros beneficios también en la osteopatía. Claro, sí, digamos que estábamos, lo que has marcado, ¿no? Era como un must, ¿no? Lo tienes que hacer. Haces la carrera y parece que si no haces osteopatía... Pero bueno, hoy en día yo creo que también existen otros campos que abordar desde la fisioterapia que no te obligan a tener que estudiar osteopatía, pero sí que es verdad por el enfoque que yo quería darle desde una consulta privada, quizá la osteopatía sí que, y desde la terapia manual, quizá que era mi opción, ¿no? Más tal. Luego también al descubrir el método Pilates vi que el movimiento, que el ejercicio era otra gran herramienta donde no llegaban mis manos. Entonces, bueno, al final uno va descubriendo un poco qué es lo que mejor te funciona. Claro, justo por el Pilates va mi siguiente pregunta, porque llevas desarrollando tu labor profesional con el método Pilates desde hace muchos años. Y claro, la pregunta sería, ¿cuáles son los principales cambios que tú has visto en las tendencias del método? Es decir, ¿cómo era el método cuando tú lo conociste y cómo había evolucionado hasta justo antes de la pandemia, hasta febrero de 2020? Pues sí que ha habido un gran cambio, la verdad. Recuerdo que cuando hice el curso, desde esa visión de fisioterapeuta, parecía que tenía que utilizar un dogma de fe, de creerme que el método funcionaba, puesto que no había un respaldo tanto en las cualidades del método, ¿no? Quizá faltaba esa parte más científica, puesto que no se había desarrollado desde ese ámbito, ¿Sí? Y quizá tenías que hacer como, pues eso, creerte fielmente los beneficios. Y bueno, con la práctica te das cuenta de que el método funciona, pero hará falta explicar el porqué, darle una estructura teórica que diga, el método Pilates funciona porque haces esto. Claro, cuando te decían, conecta al Powerhouse y no te explicaban qué era el Powerhouse, decías, joder, ¿y esto cómo se hace? Gracias a Dios, yo creo que en esta evolución que hemos visto en mis 16 años impartiendo clases, es que ha habido todo un desarrollo del método hacia, sí, quizás una modernidad, ¿no? Porque la visión anterior era muy clásica y ahora lo que estamos viendo es que hay otras opciones. Lo que pasa es que también está bien no perder ese foco del método clásico, ¿vale? Aunque le demos ese bagaje científico, no perder el espíritu del método. Sí, la verdad es verdad que se están haciendo dos vertientes, el Pilates clásico por un lado y lo que llaman Pilates contemporáneo por otro. Y quizás siguiendo el ejemplo de la fisioterapia y la osteopatía, parece que también estas dos vertientes están destinadas a entenderse porque se interrelacionan muy bien. Exactamente. Y ahí estoy muy interesado en saber más acerca de tus inicios en Wellness and Energy, porque quizá era un poco el ejemplo del buen Pilates clásico, toda una institución que en España parió a muchos de los mejores entrenadores y entrenadoras de Pilates actuales. Así que, por favor, háblanos un poco más de qué era Wellness and Energy como empresa de formación y como estudios de Pilates. Pues yo recuerdo esa época como una época muy bonita. Para mí fue de los mejores años, también por la edad que tenía. Claro. Y porque fui a caer a un sitio, quizá fue por casualidad y creo que acerté lleno. Yo creo que me atraía el que tenía que estudiar allí. Yo trabajaba muy cerquita del estudio de Pabellón, que era el buque insignia de la empresa, de Wellness and Energy.
Ujú. Y bueno, me acerqué a preguntar por la formación, apenas sabía nada del método Pilates, había dado muy poquitas clases en un gimnasio y, y bueno, descubrí todo, bueno, lo que era el método en realidad, y con compañeros impresionantes, unos formadores buenísimos. Pude aprender de Mabel Cabrera, de Luisa Core, de Marida Sieve, de ya fallecido Javier Beseiso. Sí. E incluso venían los americanos a impartirnos algún seminario, con lo cual pude nutrirme de diferentes personas en un sitio además impresionante que me dio una oportunidad laboral pues que creo que ahora me ha llevado a donde estoy, claro. Así que súper agradecido a aquella época de mi vida, me lo pasé genial además. Y hice compañeros que, bueno, pues desde allí conocí a Ricardo Jaramillo y a Sofía Fernández, que es mi actual socia, y que Eso fuimos es. compañeros de formación. Y entonces como que es un poco la base de lo que soy actualmente, Wellness and Energy. Los que lo veíamos desde fuera era justo como tú lo describes. O sea, de verdad que se veía un poco la excelencia del Pilates, era Wellness and Energy, y muchos intentábamos nutrirnos de lo que allí se hacía. Uh-huh. Quizá también eran los pioneros, ¿no? Entonces al final tuvieron una visión muy, muy grande del método y como empresa también. Y bueno, hicieron cosas muy bonitas, hicieron cosas muy chulas. Es una pena que luego eso no continuara. Sí, desde luego. Pero bueno, quizás también se muere de éxito a veces, ¿verdad? Entonces, bueno. Y desde fuera pareció un poco esto, pareció un momento, no sé cómo fue desde dentro, pero sí suponemos que hubo una especie de colapso económico que no se pudo asumir y se tuvo que dar cierre. Sí, yo me fui pronto al final, enseguida iniciamos el proyecto en Core Pilates, pero me hubiese gustado que Wellness continuara, sí, sin duda era un sitio genial. Sí, desde luego es la escuela. En España ha sido la escuela de muchos de los mejores que hay actualmente dando cursos en formación, o sea que sí. Y si preguntarte, has hablado de Core, pero también preguntarte de Pilates Lab. Uh-huh. Porque claro, es vuestro proyecto actual, tanto tuyo como de Sofía Fernández. Y sí preguntarte cómo, dónde, por qué y para qué nace. O sea, ¿cuál es la misión de Pilates Lab y cuál es su visión? Pues Pilates Lab nace porque ya estaba en nosotros, ¿no? En querer hacer algo por nosotros mismos, algo diferente, en el que yo no sé, siempre, pues claro, ahora lo de ser emprendedor que está muy manido quizá, pero es verdad que yo desde que salí de la carrera tenía muy claro que quería mi propio proyecto. Uh-huh. Entonces, bueno, después de trabajar 8 años con Sofía en Core, donde ella era la directora, digamos que estábamos unidos a abrir este estudio y poder nosotros demostrar un poco nuestra visión del método Pilates, nuestra forma de hacer y nuestra forma de ser. Y bueno, ahí llevamos 6 años y todo ha funcionado bastante bien, así que confiamos en que lo hemos hecho bien y en poder seguir haciéndolo, aunque esta crisis nos esté golpeando a todos, pues que nos permita seguir hacia adelante. No, a vosotros os ha golpeado también especialmente, ¿eh? O sea, Sí. esa es mi siguiente pregunta. Preguntarte un poco, he hablado de ella en la entradilla, Uh-huh. preguntarte por esa experiencia que es querer abrir un segundo estudio, toda la ilusión que hay detrás de esas ideas Uh-huh. y tener que frenar el proyecto como consecuencia de la pandemia, porque supongo que emocionalmente tuvo que ser difícil, ¿no? Pues sí, eso es un chasco, Alberto. La verdad es que, mira, la verdad es que es curioso cómo las empresas en este país nos hemos ido adelantando incluso a las instituciones. Y cuando cuando el día 11 de marzo cerraron los colegios y demás, nosotros tuvimos claro que teníamos que paralizar nuestra actividad y cerrar los estudios, porque no tenía sentido que estuviera allí la gente. Y yo ese día me sentí pues destrozado, de decir, bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Luego ya, bueno, lo ves con otra perspectiva, lo ves de otra manera, pero ya solo el hecho de tener que cerrar momentáneamente un estudio sin saber cuándo ibas a poder abrir, pues me dejó bastante plof. Luego ya remontas, ¿no? Claro. Y te pones las pilas para tirar hacia adelante. Pero claro, también teníamos que ser realistas. El estudio Retiro lo habíamos abierto en septiembre y era una cuestión de números. No tenía sentido pelear con un proyecto que no podía sostenerse por sí mismo. Y entonces tenía más sentido apoyar
el centro que llevamos 6 años ya desarrollando. Así que bueno, es un palo, pero en el fondo yo creo que, no sé, siempre se dice lo de a veces se pierde y otras veces se aprende, ¿no? Y pues he aprendido, claro, se aprende. Esto no nos lo esperábamos nadie, pero al final yo creo que esto pues te hace situarte un poco, ¿no? Y ver hacia dónde quieres ir, ver qué camino quieres llevar. Y al final esto es una cuestión económica, tampoco es ilusión, porque es un negocio, pero bueno, hay que relativizar y decir, pues si este no era el momento vendrá más adelante. Todas las aguas vuelven a su cauce y cuando se pueda retomar esta idea de expansión, sin tener grandes pretensiones, porque no creo que lleguemos a ser Wellness and Energy, que creo que tenían como 16 centros en España. Desde luego la coyuntura económica es muy diferente. Desde luego es un momento muy diferente, pero bueno, era un proyecto que fue muy bonito y si no ha podido ser, pues tampoco pasa nada. Nos centramos en el que estamos y a tirar para adelante. Sí, bueno, es una criaturita que os da muchas alegrías, ¿eh? Muchas. La verdad es que Pilates Lab está siendo una gran alegría, así que... Bueno, yo particularmente recomiendo que la gente que no haya pasado pase por allí porque el centro en sí tiene un muy buen gusto en la decoración, pero es que en cuanto hablen con cualquiera de las personas que están allí dentro sabrán, pues lo que decíamos, que es un centro de calidad. Sí te voy a cambiar un poco de óptica, ¿vale? Vale. Vamos a cambiar un poco de tema. Te voy a pedir que te mojes concretamente. Y luego ya, si tú no quieres mojarte, pues me pasas palabra y fin del problema. Silbo un poco, ¿no? Tú, silencio incómodo. Eso es, exacto. Te ponemos una musiquita para que no se te oiga y ya está. Pero si tuvieses que evaluar la técnica de todas las personas que en habla hispana comparten contenidos en las diferentes redes sociales, plataformas de visionados de vídeos, claro, ¿quién sería para ti la persona top? Es decir, ¿quién tiene tan bien integrado el método en sus movimientos que podamos seguir su ejemplo en online con absoluta calma? Wow, ¿Quién se te viene a la cabeza? Pues mira, la primera que se me viene es Carol Tamayo. Es brutal sí, cómo se mueve. De acuerdo. Y durante toda la pandemia me tenía entregado con sus vídeos. Me alucina cómo se mueve. Luego colaboró con nosotros en un laboratorio solidario que hicimos en el primero. No lo dudó. Es una tía súper generosa. No dudó en venir a impartir clases de forma gratuita para obtener beneficios para una ONG que habíamos organizado. Fue nuestro primer laboratorio. ¡Qué bueno! O sea, que ella ni siquiera sabía muy bien a lo que venía y sin embargo ni se lo pensó. Y ya te digo que es que cuando veo los vídeos que prepara para redes, digo, madre mía, yo me quiero mover igual que ella. Sí, es maravillosa. Yo se lo he dicho alguna vez por redes, en mensajes directos, algún vídeo que cuelga es que no puedo evitar comentarlo. O sea, es maravillosa, la verdad. Muchos años de técnica, muy buena depurada esa técnica y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por otro lado, si tuvieses que citar tus entrenadores favoritos en habla hispana a nivel nacional e internacional, pero atendiendo a la calidad verbal en sus sesiones, ¿a quién nombrarías? Pues atendiendo a la calidad verbal, para mí esa es Mabel Cabrera. Es que su forma de utilizar la voz en las clases es tremenda, es genial. Sí. Vamos, además yo bebí de ella desde el principio y creo que a mí me queda un rintintín también de su forma de dar las clases y lo tengo ahí integrado en lo más profundo. Pues fíjate que Mabel concretamente no he tenido el gusto de recibir clase con ella y además lo que la sigo en redes no recuerdo haber escuchado una sesión especialmente larga. La buscaré ahora que lo has dicho. Claro, porque creo que tienes que estar en una clase entera, una clase en directo suyo, una clase presencial para sentir eso. Quizá en las redes ella no se expone tanto y no deja ver cómo imparte una clase porque a lo mejor son pequeños tips y demás, pero desde luego en directo es para escucharla. Lo tienes pendiente. Sí, porque es verdad que a mí soy un apasionado de la información verbal. Ajá. Creo que hay personas que con tanto la información puramente verbal como las visualizaciones consiguen llevarte a unos niveles de calidad motriz impresionante. Y en estos tiempos en los que parece que la ayuda táctil va a pasar a mejor vida, desde luego. Pues de alguna manera la información verbal y visual cobra una relevancia. Cobra importancia. Que sí es importante que los que están empezando, los que estamos buscando a gente nueva en las redes, podamos tener referencias en las que basarnos para decir, oye, esto es bueno y esto es malo. Sin duda. Última pregunta, antes de pasar al testamento según Joe Pilates. ¿Cómo ve Carlos el futuro del método Pilates en los próximos 5 años, más o menos?
Pues yo espero que esta pandemia no dure 5 años, porque si no, desde luego el futuro es puramente online y eso tiene que cambiar nuestra forma de impartir las clases, evidentemente. Creo que va a ser un método Pilates más desarrollado a nivel con ese bagaje teórico más científico basado en una evidencia que diga qué movimientos son requeridos y por qué, sobre todo explicar el por qué esas lo que te decía de la osteopatía, ¿no? A veces la osteopatía no tenía la forma de explicar por qué funcionaba, pero luego funcionaba. Y el método Pilates lo mismo. Empezó sin explicar por qué era bueno, por qué lo que él decía funcionaba, y a lo mejor ahora lo que toca es explicar por qué lo que Joe Pilates decía, esto es, la elongación es importante porque tal, o la centralización, o la respiración, y a decir, pues sí, es bueno por esto, y es que se ha demostrado que es bueno por esto. Entonces creo que va a haber ese desarrollo en estos 5 años, porque cada vez pues también somos quizá más los fisioterapeutas, que somos los que tenemos esa capacidad de desarrollar estudios científicos. Sí. Cada vez somos más los que entramos en el método. Me acuerdo que cuando yo empecé el método Pilates, mis compañeros fisioterapeutas me preguntaban si yo iba a dejar la fisioterapia de lado para centrarme en el método Pilates. Desde nuestro propio colectivo no se entendía el método Pilates como una técnica terapéutica, claro. Y yo lo veía claro. Yo decía, pues es que el movimiento es salud, que ya lo decía Joe Pilates. El movimiento cura. Entonces, ¿cómo que dejo la fisioterapia? ¿No? Para mí, el ejercicio es otra herramienta para curar a mis pacientes. Y bueno, creo que eso, que el desarrollo del método tiene que ir por ahí, por darle más bagaje. Ahí escuchándote, me surge otra pregunta, porque estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber un desarrollo hacia conceptos más funcionales y más científicos del entrenamiento. ¿Y lo ves tanto en la parte presencial como en la parte online, o solo en la parte online? Porque creo que en presencial ya lo hacemos. No, claro, en ambas partes, claro. Si al final la parte online, yo creo que lo que nos va a aportar es acercarnos a profesionales que además están en... Lo bueno de este método, o sea, lo bueno del formato online es que si antes para hacer una formación que te interesaba pero estaba en Brasil o en Argentina o donde fuera, pues el coste iba a ser brutal. Ahora lo bueno es que vas a tener esos profesionales a través de una pantalla. Entonces ese desarrollo puede venir desde las dos partes, desde la parte presencial y la parte online. Y evidentemente lo que veo es que en el desarrollo del método también esa parte online tiene cada vez más peso, tanto a la hora de impartir las clases a nuestros alumnos como a la hora de las formaciones y demás. Fíjate, el mundo que no hemos tocado, el mundo de las formaciones online. Mundo apasionante sin duda, la verdad. Yo particularmente, fíjate, cuando hablo con alguno de los entrenadores que estamos contactando en la plataforma, las formaciones online son casi la prehistoria de lo que pueden llegar a ser en este sentido. Y es verdad que dentro de nada llega la realidad aumentada, llega la realidad virtual, o sea, tenemos un universo apasionante en el mundo online. Y a la vez nos da un poco de miedo que el método se diluya, pues yo qué sé, con otro tipo de movimientos, otro tipo de formaciones, con otro tipo de técnicas. No sé si tú estás ahí de acuerdo, si crees que el método corre riesgo de perderse o si vas a saber mantener su esencia, que tú veas una clase y sepas que es Pilates, que no lo confundas con otras cosas. No, yo no creo que el formato online tenga que desvirtuar, espero que no lo haga. Como te decía, aunque el método Pilates cobre un desarrollo que a lo mejor lo distancia un poco de lo clásico en el sentido de que diga, pues es que este ejercicio que se proponía en el método clásico puede resultar más perjudicial o no conveniente en ciertas personas. Bueno, pero eso al final es algo que tiene que determinar el profesional con el cliente que tiene delante, porque tenemos que entender que los métodos no hay que aplicarlos de manera general, sino que lo que hay que hacer es aplicar ejercicios a la persona que tienes delante, ¿no? Entonces, no tiene por qué desvirtuarse. Sí que es importante mantener el foco en los principios del método, no perderlo, porque entonces no se llamaría método Pilates, lo llamaríamos ejercicio y ya está. Entonces, creo que es importantísimo volver a lo básico, mantener los principios del método bien firmes, darles la argumentación que haga que eso... que por qué utilizamos esos principios, ¿no? Sí. Y creo que el hecho de aprenderlo en un formato online o en un formato presencial, bueno, al final creo que nos tendremos que acostumbrar a las dos opciones,
Y lo que tú dices, al final, por ejemplo, cosas como todo lo que nos permite hoy la tecnología como realidad aumentada y tal, nos abre herramientas que antes no teníamos y bueno, sobre todo a cortas distancias. Sí, sin duda, esa es la gran maravilla. Ahora mismo, en el caso de los hispanohablantes, segundo o tercer idioma más hablado en el planeta, estamos a golpe de clic. Claro. O sea, estamos a golpe de clic. Realmente y antes no tenías alcance a esa formación y ahora la tendremos. Evidentemente pierdes cosas, ¿no? Pierdes al no estar en presencial, pero ganas otras. Entonces, bueno, al final hay un equilibrio, hay una balanza. Como los viajes en avión serán baratos porque poca gente viajará, pues entonces ya iremos a hacer presenciales de un lado a otro. También. Bueno, Carlos, pues pasamos al testamento según Joe Pilates, ¿te parece? Me parece. ¿Te atreves? Bueno, venga, vamos a ello. A ver qué me espera. Es agradable, no duele. Vale. Es que, claro, como es testamento ya dices, madre mía, ¿esto es muerte o esto es susto o muerte, ¿no? 10 preguntas para todos los entrenadores iguales, con una filosofía más de pregunta corta. Vale. Pero bueno, que tú puedes responder como quieras y a ver qué tal nos sale. De acuerdo. Vamos a por ello. Vamos. El testamento según Joe Pilates. Bueno, Carlos, pues ya estamos aquí con el testamento según Joe Pilates. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de él o de ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte del método? Pues mi primera clase fue con Marida Sieve, cuando ya hablamos de método como tal, no la primera de todas, pero la primera del método Pilates me la impartió Marida Sieve en la formación y fue escucharle decirme bravo, bravísimo, lo que me enganchó. Segunda pregunta. ¿Alguna manía o ritual antes de comenzar tus clases? No, ninguna. Muy bien. Se sorprendería las respuestas que nos dan. No soy como Rafa Nadal, ¿eh? Igual, si lo pienso, digo, joder, porque Rafa tiene tantos tics antes de sacar, que digo, pero yo no tengo ninguna manía. Voy tan acelerado a veces que salgo de la consulta, me meto en una clase. Hombre, siempre lo primero que hago es tener un poco de charla con mis alumnos. Me encanta charlar con ellos, pero no es una manía, eso no es ningún ritual. Eso es. Tercera pregunta. ¿Tu comida favorita? La que hace mi madre, sin duda. ¿Algún plato en concreto? Pues me gusta mucho los canelones que hace, por ejemplo. Bien, habrá que probarlos. Estáis más que invitados. Vamos, menuda es mi madre, os invita. Es de estas madres generosas que invita a 100 como a 200, o sea que estáis invitados. Yo no sé el resto, pero ya hablaremos fuera de antena. Cuarta pregunta. Un defecto confesable. Defecto confesable, pues que soy un cascarrabias. Bien, soy un viejete cascarrabias en un cuerpo de 38. No conocía yo esa faceta. Sí, ahí está. Oculta, pero está. Bien. Quinta pregunta. ¿Tu mejor virtud? Pues aunque a lo mejor suene como de falta de humildad o tal, creo que soy bastante generoso. Bien, gran virtud. Gracias. Sexta pregunta. Un sueño que todavía no hayas cumplido. Vivir en el campo o en la playa. Manuel Alcázar respondió playa. Manuel Alcázar respondió playa. Que no sea en Madrid. No quiero vivir en Madrid. Sí, Madrid, ciudad estresante donde las haya, sin duda. Madrid me mata, sí. Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería? ¡Wow! Si volvería a hacer lo que hizo. Si supiera toda la repercusión que ha tenido el método o si se lo esperaba. Más bien le preguntaría que si esperaba que su método tuviera la repercusión que ha tenido. Le preguntaría lo de cómo ves el método dentro de 5 años. La misma pregunta que me has hecho tú a mí. Sí. Octava pregunta. ¿Crees en Dios? Pues no, y mira que antes lo he nombrado y lo he pensado. Cuando te he dicho gracias a Dios y he pensado, bueno, en realidad no es gracias a Dios, pero es una frase hecha. No me considero ateo
Y no es ateo porque sí, sino porque me lo planteé en su momento, en esa misma adolescencia en la que surgió mi vocación sanitaria, también tuve que decidir si yo creía en algo más allá de lo que vemos o no. Ujú. Y decidí que no. Novena pregunta. Viene muy al hilo. Tanto si respondiste que sí como si respondiste que no en la pregunta anterior. Dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases sobre qué es la vida, qué es la realidad. Pues es una frase como para estar un buen rato, ¿eh? Puedes estar todo lo que necesites. Pues mira, al final yo creo que estamos aquí para intentar disfrutar y no sufrir. Y aunque el sufrimiento es inherente a nuestras vidas, creo que tenemos que aprender a sobrepasarlo, ¿no? A que eso no nos hunda y a afrontar la vida con optimismo. Entonces, bueno, aunque la vida está llena de altibajos, creo que la actitud es lo más importante al final, a pesar de los golpes. Bien. Última pregunta del testamento según Joe Pilates. Pregunta 10ª. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos en una frase con la que te gustaría ser recordado. Pues es que esta también me gustaría pensármela más. Todo lo que igual necesites. cuando me lo piense diré, joder, no, tenía que haber dicho esto otro. Pero desde luego me gustaría que me recordaran por haber ayudado a los demás. Entonces, no sé. Me gustaría que pusiera disfrutó de la vida. Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. Muy buena. Pues muy bien, Carlos. Hemos llegado con esta pregunta al final del testamento según Joe Pilates. Creo que, como te prometí al principio, no ha sido doloroso. No. Bien. Me ha gustado porque me has hecho plantearme cosas que ahora cuando cortemos la entrevista yo me quedaré rumiando y me volveré a preguntar qué es la vida para mí y otras cosas. Sí, es verdad que un ateo, supongo que la visión de qué narices es esto en lo que estamos metidos tiene que ser muy diferente por definición a la de un creyente, da igual cuál sea la religión. Quizá siempre vemos como una versión más práctica. Pero bueno, eso es una parte que yo, por ejemplo, me gustaría desarrollar más en mí, la espiritualidad. No desde un punto de vista religioso, pero sí desde un punto de vista del por qué estamos aquí, el para qué. Y bueno, y que no todo es lo material, sino que también somos algo más que cosas materiales. Joder, ahí la verdad es que es para abrir el melón, pero... Pero entonces hacemos 2 horas de entrevista, ¿no? No, al revés, podemos alargarla todo lo que haga falta, pero sí preguntarte, porque claro, me llega esto, claro, si en la vida tiene que haber algo más, llámalo X, ¿de dónde viene esa vida? Es decir, ¿de un dios, de una inteligencia extraterrestre, de una casualidad? Pues es que como es una pregunta que va a ser muy difícil de contestar, quizá deberíamos aceptar que no es necesario saberlo. Siempre estamos en la búsqueda de ese porqué. Y bueno, a lo mejor simplemente tenemos que estar y aceptar, ¿no? Y disfrutar ahora que estamos aquí y que todo lo demás, pues no lo sabremos nunca, quizá. Totalmente. Yo cuando veo que se explora tanto el universo y que se quiere saber, pues me parece como muy bonito porque el ser humano siempre ha tenido esas ganas de explorar y de conocer, y si no hubiese sido gracias a eso, pues a lo mejor todavía no conoceríamos el continente americano. Pero cuando oigo noticias sobre conocer Marte, el viajar a la Luna y demás, digo, con todas las cosas que tenemos por hacer aquí en la Tierra, sí. Y cómo nos gusta mirar siempre más hacia adelante, más lejos, pero bueno, ese es el espíritu aventurero y el afán por mejorar, así que... Sí, la famosa frase esa de estamos buscando agua en Marte y la gente aquí en la Tierra no tiene agua, ¿sabes? Claro. Algo así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Somos exploradores casi por naturaleza. Por naturaleza. Sí, para terminar la entrevista, Carlos, me gustaría darte todo el protagonismo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que es bueno incluir en este audio, que a lo mejor no hemos tocado algún tema que quieres tocar o lo que sea. Así es que dinos, ¿qué te gustaría decir para finalizar? Pues yo sobre todo me gusta animar, y es lo que hago desde mis perfiles en redes sociales y demás, animar a la gente a que se mueva, a que sea responsable de su propia salud. Siempre queremos poner el foco
como profesional sanitario lo noto, poner el foco en los demás, ¿no? Siempre queremos que sea el médico el que nos cure, que sea las instituciones las que nos cuiden, y tenemos que entender que la responsabilidad está en nosotros, que tenemos unas herramientas muy sencillas, pero que solo tenemos que llevarlas a cabo. O sea, no hay que inventar nada nuevo, y es hacer ejercicio y alimentarnos correctamente. Y entonces tomar esa responsabilidad, aceptarlo y cuidarnos, porque al final cuando creo que esa felicidad que buscamos, ese pensar que es la vida, es mucho mejor si nuestro cuerpo funciona bien, funciona correctamente y tenemos las herramientas para ello y ya lo sabemos, no es nada nuevo, así que hagámoslo. No, y tú ahí eres un ejemplo a seguir, porque estás ahí en Instagram dándolo todo con los directos, o sea que mucha gente, si quiere, puede buscarte en Instagram como Carlos-Fisio-Pilates. Eso es. Y lo que no sé si los tienes abiertos a todo el mundo, que creo que muchos de esos entrenamientos sí, pero que ahí pueden ver que literalmente predicas con el ejemplo, ¿eh? O sea, yo te veía a las 7 de la mañana, hora española. Creo que eso es lo más importante al final, predicar con el ejemplo. Creo que las palabras tienen un corto alcance y que lo más importante es que si quieres vender salud, proyectes salud, y que si quieres decir los beneficios que tiene el movimiento, lo demuestres moviéndote, no con palabras. Entonces, intento ser un ejemplo, no pretendo dar lecciones de nada, ni que si la gente aprende con lo que hago, de lujo, pero simplemente quiero como motivar, ¿no? Con este reto 4x10, lo que me interesa es motivar a la gente y ver que se necesita muy poquito para hacer ejercicio, muy poco tiempo, muy poco material, muy poco espacio. Sí. Entonces, que no nos pongamos excusas y que nos movamos. Sí, pues yo animo a todo el mundo a que visite tu perfil, porque yo las veces que he entrado, te soy sincero, no me he puesto a hacer contigo la clase. Bueno, me parecen claro, horas muy tempranas. No, y no por la hora, sino porque no es un directo en el que tengáis que hacer la clase que yo hago, sino que el reto es todo un programa basado en el plan desencadenado de fitness revolucionario y que hay que conocer previamente. Es decir, tú tienes que determinar tu nivel de entrenamiento previamente a hacer el reto, porque si no, al final no todos trabajamos iguales. Lo bueno de este plan de entrenamiento es que se adapta a cualquier persona. Entonces, la idea no es que todos nos movamos igual y que la gente se mueva como me muevo yo, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando impartimos una clase de pilates y vas a mostrar un ejercicio y el alumno se queda más con cómo te estás moviendo de bonito y dice, joder, a mí me dice siempre una alumna, no sé cómo eres capaz de hablar a la vez que te mueves. Claro, al final yo no quiero que te quedes con eso, yo quiero que te quedes, que aprendas cómo te tienes que mover tú para que tú le saques beneficio. Entonces, bueno, el que se anime, desde luego, que indague en el perfil, que va a encontrar toda la información, y si no, que me pregunte por privado, que se lo cuente. Totalmente, muchas gracias. Y por mi parte, Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Pues sobre todo agradecerte a ti, que me des esta oportunidad de contarte mi vida y contárselo al que lo quiera escuchar, mi forma de ver la fisioterapia y el método Pilates, y nada, agradecerte la oportunidad que me das. Al revés, el agradecido soy yo, de verdad, ¿eh? En este sentido, creo que la gente que no te conozca, pues bueno, lo digo yo, pero muchos te conocerán, eres un auténtico baluarte del Pilates de calidad a nivel internacional, y esa es la gente a la que queremos poco a poco ir conociendo un poco más. Por eso simplemente agradecerte que hayas podido acceder a esta entrevista, decirte que seguro que no será la última. Genial. Cuenta con ello, sin duda. O sea que volveremos a hablar cuando sea necesario. Y bien, pues por mi parte ahora ya me dirijo a ti, oyente del podcast de Pilates 4K, para decirte que hasta aquí hemos estado con la entrevista de Carlos Hernández. Espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje, y te recordamos que puedes seguir a Carlos en Instagram y Facebook como Carlos-Fisio-Pilates, y que también puedes recibir clases con él si pasas por Madrid en el estudio Pilates Lab en el centro de Madrid, y acceder así a entrenamientos de calidad en un ambiente agradable y súper exigente con el cumplimiento de todas las medidas higiénicas y sanitarias. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.